Al Chile. Pláticas incómodas para vivir feliz. Al Chile. Somos un espacio seguro para mujeres que buscan motivación, acompañamiento y libre expresión. Al Chile. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos a nuestro episodio número 40. Ya vamos 40 episodios. Eso es muy padre porque esta nueva etapa de Al Chile, pláticas incómodas para vivir feliz. Pues vamos a ir viendo varias cosas, ¿no? Y estas cosas, pues vamos a empezar en hablar sobre qué tal les fue en el sismo del jueves pasado. Creo que fue una situación que todavía nos teníamos un poquito como que estresados, pero ya lo podemos llevar un poquito con más calma. Pero pues creo que también es importante recordar que debemos de estar preparados, es decir, tener un plan familiar. Además de eso, puedes llevar documentos, tener a la mano documentos, tener las pólizas de seguro, escrituras, actas de nacimiento, insumos de emergencia. Bueno, esto nos va a ayudar mucho a tener como una prevención para cualquier situación que se pueda dar después de un sismo. Y que también quisiera mencionar que pues en algunas alcaldías de la Ciudad de México hoy tuvieron algunos pequeños microsismos y está generando un poquito de alarma. ¿Por qué? Porque son pequeños, pero sí se llegan a sentir, ¿no? De una cierta magnitud que llegan a asustar, pero son tan cortos que pues la gente ya no durmió, porque fue casi en la madrugada. Entonces pues estar preparados, estar atentos, no asustarnos, actuar con mucha cautela, tener paciencia. Ahora sí, para los que no lo tienen, no pueden o se estresan. Entonces creo que eso sería lo más importante que podría yo comentarles para el día de hoy. Así es, mi querida Mar. Fíjate que, reiterando un poco, fue el simulacro el jueves pasado, ¿no? ¿Qué día fue el día del simulacro? Sí, ¿verdad? Y hoy, jueves, fueron los días que se sintieron dos microsismos. Entonces, híjole, a veces uno no quiere ser como tan de coincidencia, pero sí sucede. Y pues bueno, tienes mucha razón, tenemos que estar muy, muy alertas, no nada más de esto, sino también de los fenómenos naturales como los huracanes. Esta otra parte que también está pegando ahorita a nuestro país, recuerden que tenemos dos, a John y Helen, entonces tenemos que estar muy al pendiente porque del lado del Pacífico están anunciando que se mueve hacia Michoacán, del lado de lo que fue Guerrero, el año pasado estuvo Otis, estuvo haciendo una cuestión muy sufrida tanto a hoteles, restaurantes y viviendas. Entonces, creo que estamos muy recientes de todavía lo que dejó Otis en El Paso. Aún no se han recuperado al 100% todas las personas allá en Guerrero. Entonces, seguimos estando en la alerta y esto nos deja aún más claro que yo una vez escuché eso, ¿no? Ay, qué bueno que le pega a los hoteles, ellos tienen dinero para poder reestructurarse, pero yo les voy a decir algo. Sí, a lo mejor tienen dinero para reestructurar todo lo que materialmente afectó, pero también tienen empleos que seguir generando. Y la gente de Guerrero vive del turismo, especialmente Acapulco, entonces creo que esos comentarios no serían como los más adecuados, ¿no? Porque la prevención debe de existir en todos y no nada más porque tengas o no tengas dinero debes de estar consciente de que pues qué bueno que les pasó o híjole, se pueden recuperar. Yo creo que no sería ese el mensaje, yo creo que sería vamos a estar más alertas, vamos a prevenir, vamos a ser más conscientes de una u otra manera, porque lo acaba de decir Mar, los documentos debemos tenerlos a la mano. Ahora tenemos muchas formas de tenerlos en la nube, lo cual también va a ser muy sencillo para las personas que pues siempre tenemos un celular, podemos guardarlo en el famoso Drive, ¿no? Y también tener a lo mejor esta otra opción de enviártelos por correo, tener todo digitalizado para tener todavía otro respaldo más por si la USB no la encuentras, ¿no? Muchas personas llegan a mí con, es que perdí la USB donde tengo la e-firma, ¿no? Entonces, el tip, mándatelo por correo, mándatelo a ti mismo por tu WhatsApp, súbelo a la nube. Hay muchas maneras de poder respaldar tu información. Entonces, bueno, de esta manera vamos a seguir hablando sobre lo que es la cultura de la prevención, no nada más hoy, sino siempre. Y bueno, pues a ver cómo les va poco a poco en esta manera de hacer un cambio de chip. Yo espero que todo vaya fluyendo y por mi parte, si tienen alguna duda, creo que estaría muy bien que la pudieran preguntar a un especialista, ¿no creen? Claro que sí, Ana. Y en esto de los huracanes, recordar, por ejemplo, aquel huracán que prácticamente dejó a Cancún en ceros. Recuerden que la parte turística es una entrada de dinero a nuestro país. O sea, a Cancún tuvo también
que volver a construir de cero y fue muy difícil para la gente de allá. Ahora, pues también les pega muchísimo, ¿no? O sea, es a la gente que vive ahí, pero es a los trabajadores, la gente que está de turista también ahí. Entonces, bueno, sí tenemos que generar conciencia. Y en esto de las cosas que analizar, ¿qué tal con la reforma judicial que fue aprobada? Yo la verdad estoy como a la expectativa, no sé qué va a pasar, si es algo que me preocupa, no sé si para bien o para mal, pero es algo que me preocupa mucho. Y es que el pasado 15 de septiembre fue cuando firmaron, ¿no? A mí me tocó ver ahí que estaban haciendo la firma el presidente y la presidenta electa ahí estaba, ¿no? Entonces, sin embargo, una jueza de Veracruz concedió la suspensión definitiva de la publicación de esa reforma en el Diario Oficial de la Federación, ya que se dice que no cumplía con los requisitos que debe contener para ser publicada, ¿no? Estaría padre luego poder invitar a alguien que nos pueda como hacer un análisis de esta reforma, porque no sé ustedes, pero yo siento que me falta como un poco de contexto, conocer más, ¿no? Para poder saber qué implica, sé las implicaciones de forma general, ¿no? Pero a lo mejor en lo específico. Y al respecto, Estados Unidos ha manifestado su preocupación porque contraviene la protección a los principios democráticos, ¿no? Pues con estos principios se sujetan los tres poderes e intereses partidarios y eso podría restar objetividad a la impartición de justicia. Entonces eso es muy grave. Este tema aún no se resuelve y debemos estar atentos. Y bueno, para empezar nuestro programa del día de hoy, quiero darle la bienvenida a una colaboradora, amiga, empresaria, Aurea, que ella nos comparte tips muy útiles en una cápsula que se llama Transformando tu mundo visual con Aurea. Transforma tu mundo visual con Aurea. Descubre el poder del diseño gráfico para darle vida a tus ideas y destacar en redes sociales. Juntos llevaremos tu marca al siguiente nivel. Hola comunidad creativa, muy buenos días. Sean bienvenidos a otro nuevo episodio de Transforma tu mundo visual con Aurea, donde exploramos cómo el diseño y la creatividad pueden transformar pues no solo la forma en que nos comunicamos visualmente, sino también cómo conectamos con este mundo a través de las palabras. Y es por eso que el día de hoy quiero hablarles de algo que aunque no siempre es lo primero que pensamos en hablar de diseño gráfico, pero es igual de importante y es la comunicación escrita. Nosotros cuando diseñamos no solo jugamos con estas formas, colores y tipografías, sino que cada pieza visual debe tener un propósito y muchas veces este propósito pues se transmite a través de las palabras. Desde un eslogan hasta una publicación en redes sociales, lo que ponemos en el post, hasta la descripción que trae de la misma. La combinación de texto y el de diseño pues es realmente lo que crea este impacto. Entonces, en el mundo del diseño gráfico, las palabras pueden ser tan poderosas como la imagen. Y un buen diseño no solo se ve bien, sino que comunica. Piensen, por ejemplo, en un logotipo, en una invitación que a lo mejor la vamos a hacer formal o informal, en un flyer, y en esta elección de palabras adecuadas puede transformar completamente el mensaje que queremos transmitir. Incluso hasta la jerarquía visual de cómo presentamos, pues este texto puede cambiar la forma en que el público cómo lo percibe. Así de importante es la relación entre el diseño y la redacción, porque también puede pasar de que se nos va alguna coma o las comillas o cómo podemos transmitir esta frase que realmente sea lo que queremos transmitir en nuestro diseño. Si tú, por ejemplo, eres emprendedora o emprendedor y estás desarrollando pues tu marca personal, saber comunicarte correctamente por escrito puede hacer totalmente toda la diferencia. Es fundamental que todos tus gráficos no solo llamen la atención con los colores como brillantes y bonitos, sino que también conecten emocionalmente con tu audiencia y transmitan ese mensaje claro. Además, pues en un mundo digital, pues todo el tiempo estamos compartiendo contenido visual en redes sociales, que es lo de hoy, y es esencial dominar tanto el diseño como la escritura. O sea, un post bien diseñado, pero con un texto confuso o mal redactado, pierde totalmente la efectividad.
A lo mismo que si tenemos un texto súper increíble, pero el diseño no es lo que lo complementa. Entonces, por eso la comunicación escrita no solo es una herramienta profesional, sino también es un aliado creativo. Yo como diseñadora, pues siempre me esfuerzo por encontrar como este equilibrio perfecto entre las palabras y el diseño, ya que ambos elementos pues pueden trabajar juntos para contar una historia visual coherente, que les contaré que a veces sí como diseñadores se nos puede ir una letra mal escrita o duplicamos alguna letra. Es por eso que también nosotros pedimos que el cliente tenga esta visto bueno, perdón, este visto bueno para que pueda ver todo lo que nosotros estamos escribiendo, porque nosotros pues estamos todo el tiempo en la computadora y no nada más hacemos un solo diseño, sino hacemos bastantes diseños al día que también tienen diferentes tipos de texto, diferentes tipos de contexto que a veces se nos puede ir como una letra mal escrita. Por eso que también pedimos este visto bueno del cliente y que le den como esta revisión. Cuando son impresiones, o es un diseño impreso, de igual manera siempre pedimos como esta impresión de prueba para que vean que los textos también estén bien, el tamaño de la letra también esté bien. Entonces, sí es importante todo esto en un buen diseño, ya sea digital o sea impreso. Ahora, quiero que ustedes se pongan a imaginar que tienen algún producto que lo quieren vender y lo quieren poner en redes sociales. ¿Qué palabras nos podría dar como clave? Podría ser una palabra de acción como descubre nuestros productos, cuida tu piel, prueba el nuevo producto. Estas palabras claves nos ayudan a que tengamos pues un mensaje de impacto. De hecho, podemos utilizar los famosísimos emojis y pues bueno, en el mensaje a lo mejor podemos poner un tipo de descuento o esta llamada a la acción que sería tu WhatsApp, tu ubicación. Ahora, imaginemos que tenemos una invitación, pero tenemos diferentes tipos de invitación. Si fuera una invitación de boda, no es lo mismo que yo hable de una forma más propia, más formal, a que tenga una invitación a una reunión entre amigos, que sea, no sé, un Halloween entre puros amigos que se llevan muy bien, que se llevan pesado. No es lo mismo que comuniquemos de forma formal e informal. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes algún como curso que quieres dar, pues claro está que puedes usar verbos y palabras como inscríbete o quieres dominar tal tema o puedes poner como suscríbete y ya esta llamada a la acción pues sería inscríbete en este link o contáctame en WhatsApp que también contenga los días que va a ser el curso, el costo. Toda esta información es importante escribirla, la puedes escribir y también puedes ya guiarte con ChatGPT, que es la inteligencia artificial, de poner, hola, necesito un texto para, no sé, mi curso, necesito un texto para poner en redes sociales y con esto ChatGPT te va a ayudar muchísimo. Igual lo podemos platicar después más adelante para que tengas estas herramientas de cómo hablarle a la inteligencia artificial. Y bueno, chicas, eso sería todo de mi parte. Con ustedes me quedo hablando más sobre este tema. Nos vemos. Como siempre, de verdad, todo lo que nos dices, Aurea, nos hace como esta cuestión de poner a girar la ardilla, porque referente a la tecnología, quiero decir algo muy puntual. Funciona de maravilla, pero siempre y cuando sepas preguntar y pedir. Entonces, también la redacción tiene mucho que ver si quieres trabajar con ChatGPT, porque es una excelente herramienta, pero necesitamos ser muy puntuales en lo que queremos. Y bueno, continuando con lo que hemos preparado para ustedes, quiero comentarles que tenemos mucha información sobre redacción. Este punto es el medular en el día de hoy, por eso abrimos este espacio para que podamos tener el acercamiento con nuestra querida colocutora Selene Borges, quien es especialista en comunicación escrita. Ella nos va a ayudar a entender la importancia de saber construir estos mensajes escritos. Vamos a abordar el tema tan importante desde nuestras actividades diarias, pero también desde la vida profesional, porque saber redactar es lo que nos va a llevar a tener realmente este éxito en los negocios y en nuestra persona. Para ello, vamos a dejar a cargo a Ivette Terreros, quien va a ser la encargada de entrevistar a Selene, y creo que es un espacio perfecto para que podamos aclarar todas nuestras dudas. Dianita, por favor, que se queden mis queridas colocutoras a cuadro. Hola, hola. Hola, mi querida Cel.
Oye, pues yo desde que te conozco, eres alguien que me trae como mucho esta constancia de cuida tu comunicación, cuida tu redacción, cuida el sentido de las oraciones porque significan otra cosa con una coma. También tú me has dicho mucho que hay que cuidar el público a quien va dirigido un texto, ¿no? Porque de eso depende el tipo de lenguaje o el tipo de palabras que voy a ocupar, que debemos ser muy cuidadosas en el público al que deseamos transmitir, ¿no? Es en algo que tú me has apoyado mucho en este acompañamiento de la tesis, ¿no? De mi tesis de maestría. Y entonces hablamos muy comúnmente del tema de la comunicación, ¿no? Decía en mi programa de relaciones de pareja, les digo, tengan una buena comunicación, o por ahí estamos hablando de una buena y una mala comunicación. Pero, ¿qué es la comunicación, Selene? Mi querida May, qué pregunta tan interesante, porque la comunicación la hemos utilizado muchas veces. Perdón por la incidencia de los sonidos, pero bueno, estoy en un espacio público. La comunicación es algo que utilizamos, pero que generalmente no sabemos definir. Entonces, cuando hablamos de comunicación, en primer lugar, hablamos de un elemento o una actividad inherente al ser humano, porque tenemos por instinto ser gregarios, o sea, vivimos en comunidades desde que aparecimos en la Tierra, y para ello necesitamos transmitir información unos a otros que nos lleven a la supervivencia. Por ejemplo, hay un peligro aquí, hay comida allá, hay un refugio. Y a medida que evolucionamos como humanidad, se fue sofisticando hasta que llegamos a este punto en que, bueno, ya tenemos un código, una serie de formas de lenguaje, pero el más complejo es el escrito. Entonces, la comunicación es nuestro modo de supervivencia y relación unos con otros. Y bueno, tú como psicóloga lo sabes bien, también tenemos que aprender a hacer una comunicación interna, que también es saber cómo construir los mensajes para poder eh, establecer verdaderamente una relación sana al interior y al exterior. Claro, Selene. Y ahorita que te escucho, me acuerdo mucho que de una clase en la maestría de la teoría de la comunicación humana, ¿no? Y una de las cosas que dice Watzlawick es que es imposible no comunicar. O sea, que aunque yo no diga algo, estoy comunicando, que todo el tiempo estoy comunicando. Que no puedo decir y que debemos ser muy cuidadosos en decir es que las personas no tienen comunicación, ¿no? Porque siempre comunicamos a través de un gesto, a través de me volteo, o sea, desde la comunicación no verbal, se dice que comunica más que la verbal, ¿no? Entonces ahí, pues para que seamos como más conscientes en el uso de las palabras, pero también el uso de los gestos, ¿no? Porque a veces yo verbalmente puedo decir una cosa, pero realmente estoy comunicando otra a través de mis gestos. Oye, ¿y qué tan práctico y qué tan real, ¿no? Es el ciclo de la comunicación, porque nos los dan en las clases de español, ya sabes, pero realmente, ¿cómo lo ocupamos y qué tan práctico es? Fíjate que el ciclo de la comunicación existe, pero no es tan escueto como cuando nos los enseñan, especialmente en los primeros años, y que nos quedamos con esta idea de, bueno, pues hay un emisor y un receptor, un mensaje que codificamos, y bueno, ahí va el código y lo recibe el receptor y listo. No, tenemos que entender que la comunicación sucede en un entorno social. Entonces, tanto el receptor como el emisor tienen un contexto. Y hablábamos precisamente de cómo tengo que construir mi mensaje para que alguien que no soy yo entienda lo que yo quiero dar a entender. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una empatía con mi receptor. ¿Quién es? ¿Qué conocimiento tiene del tema que voy a abordar? ¿Cómo habla? ¿En dónde se encuentra? ¿Qué tiempo tiene para poder recibir y analizar mi mensaje? Entonces, este ciclo de la comunicación es mucho más complejo
Y para crear un mensaje eficiente tenemos que considerar estos elementos. Por eso asumimos erróneamente que como en mi cabeza suena muy bien, al escribirlo yo lo entiendo, pues damos por sentado que la otra persona lo va a entender. Y un ejemplo muy claro es con los médicos. Siempre pongo este supuesto. Hay un albañil que se lastimó la cabeza y va con el médico y le dice, híjole, mire, ya lo revisé y tiene un hematoma. Entonces, bueno, el albañil dice, me voy a morir, tengo un hematoma, ¿no? ¿Qué pasa? Pues no, ahí, aunque hay información, no hay comunicación, porque no le estoy dando la información de manera que entienda. En cambio, si le dice, mire, no pasa nada, lo único que se le hizo fue un moretón, perfecto, ya nos entendimos y entonces yo ya sé qué es lo que procede, o por lo menos no me alarmo. Lo mismo sucede cuando hablamos entre profesiones. Hablamos con tantos tecnicismos y asumimos que el otro sabe, o también estamos enfrascados en un ego que no sirve porque asumimos que el otro tiene que saber de lo que yo hablo cuando la especialista soy yo. Y entre más especializado es uno, entre más grados de educación tiene, nos dotamos de mayores recursos para poder hacer más coloquial nuestra información. Entonces, si queremos que realmente haya una información eficaz, tenemos que hacer muy digerible nuestro mensaje, de manera que la otra parte pueda entender lo que le estoy diciendo y sobre todo hay que puntualizar algo. Cuando yo doy un mensaje, no solamente lo estoy dando para que te enteres, hay una intención detrás de mi mensaje. Y si yo no me aseguro de que lo entiendas, tú no vas a reaccionar a la intención que yo busco. Entonces, sí es súper importante que construyamos estos mensajes eficientes para que esta manera de saber que te enteraste se manifieste a través de una acción. Claro, y la importancia de validar, ¿no? O sea, de validar que el otro está comprendiendo lo que yo deseo transmitir y que lo está comprendiendo basado en que yo estoy transmitiendo adecuadamente el mensaje. Así ¿No? es. Entonces, de pronto, el validar de hoy estoy siendo clara, o no, es súper indispensable. Y en general, ¿no? Cuando uno redacta, pues es como de el sentido de la oración, la ortografía, la gramática, y que bueno, esa parte tú nos las enseñas bastante bien. Y entonces, tú decías esta parte de los profesionales, ¿no? De la comunicación no verbal, pero ¿por qué es tan importante la comunicación escrita? La comunicación escrita, bueno, tiene muchas funciones. Actualmente, cualquier acuerdo que se lleve a cabo entre particulares, entre empresas, incluso Estado a nivel público, se debe de establecer de manera escrita y debe ser lo suficientemente entendible para que todas las partes que participan tengan la claridad y la certeza de lo que están leyendo. Entonces, quien genera el escrito debe estar súper seguro de que cuenta con la estructura adecuada para que este propósito se cumpla. Ahora, fíjate, cuando hablamos, nuestro cerebro funciona de una manera diferente a cuando escribimos, porque para escribir es indispensable que nosotros estructuremos las ideas. Entonces, fíjate, es todo un proceso muy interesante porque para escribir tenemos que aprender justamente el valor de los signos que son las letras, que cuando se convierten en palabras adquieren un valor diferente y un significado. Es un constructo humano sumamente complejo, pero parte de una convencionalidad social, es decir, todos nos pusimos de acuerdo para saber que esa cosa verde que tiene un tronco y hojas se llama árbol. Podría llamarse chipitosque y sería lo mismo, pero decidimos que se llame
árbol, y así lo vamos transmitiendo de generación en generación y en diferentes idiomas. Entonces, cuando yo escribo, tengo que hacer referencia a esas convencionalidades que ya están establecidas. Por eso tiene la razón de ser de hacer un escrito bien hecho para tomar en cuenta que todas las ideas que quiero transmitir estén correctamente establecidas en el orden adecuado. Porque, por ejemplo, desde una carta hasta un informe presidencial, tienen una estructura compartida, que es, en primer lugar, tiene un contexto. Te voy a decir el lugar y la fecha en donde estoy escribiendo, desde donde, en el momento en que estoy escribiendo. Tengo que decir a quién me estoy dirigiendo. En el saludo de una carta te estoy dando a entender cuál es el motivo de mi escrito, de mi carta. En el cuerpo voy a desarrollar las ideas y en la conclusión te voy a hacer el llamado a la acción. Este es un ejercicio que, si recuerdas, se los dejo, porque a veces creemos que una carta es muy trivial, pero cuando empezamos a ver que todo tiene una función, es muy importante, o sea, empiezas a tener la dimensión correcta. Entonces, la relevancia de saber escribir es que al organizar las ideas, realmente tu mensaje cumpla su función. Claro, claro, y que tiene que ver también con contexto, ¿no? Esa carta, a quién va dirigida, si es alguien, un juez, por ejemplo, ¿no? Si es alguien cercano, si es tu pareja, o sea, o si es una carta solicitando que el banco te reembolse cierto dinero, ¿no? O sea, el contexto de a quién va dirigido tiene mucho que ver. Y en esta parte, tú ya lo has comentado un poco, cómo la redacción y la ortografía van íntimamente relacionadas y entonces, ¿qué sería la redacción? Y en esa redacción, ¿por qué es tan importante la ortografía? Bueno, fíjate, partiendo de lo que dices de estos escritos que nosotros hacemos, pues imagínate, hay algo que en derecho se llama amparo, que es justamente pues una redacción para decir por qué yo como ciudadana me siento agredida por las autoridades al vulnerar mis derechos. Si yo no establezco perfectamente ese mensaje, pues creo una confusión y definitivamente yo solita me entrego, ¿no? Esto es por un lado. La redacción en este sentido, en esta construcción del mensaje, lo es todo. Es la estructura que lleva un mensaje escrito, en donde voy a colocar justamente un esquema en donde al principio voy a poner una introducción para que mi lector sepa de qué va el escrito. Posteriormente voy a poner un marco referencial, es decir, lo voy a ir aterrizando hasta que entienda que si voy a hablar de café, a lo mejor para ti el café significa algo, pero para mí el café es entrañable. Vamos a poner un contexto de este tipo. Si yo te escribo acerca de algo de del café, te tengo que transmitir qué tan importante es para mí, para que te hagas empatía y que mis ojos se vuelvan los tuyos a través de un escrito. Entonces, ya no va a ser el café según tu interpretación, sino a través de mi descripción. Y qué quiero que hagas a partir de la información que te estoy dando. Entonces, la redacción es básicamente el cuerpo que le da forma y sentido a un escrito. Y es tan vital que si no tiene estructura correcta, no cumple su función y se vuelve lo que en comunicación se llama ruido. O sea, está todo, pero no funciona. Y la ortografía, en general, estamos hablando de algo que se llama sintaxis, que es un orden que tiene las oraciones y que tienen que coincidir. Por ejemplo, esto que veíamos el sujeto con el predicado, que hace chorros no veíamos, pero esa es la estructura gramatical. En español siempre va a estar en una oración el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Y en el predicado va a estar el verbo y el adverbio. ¿Qué significa? Que si yo digo, el perro negro corre rápido en el jardín,
se cumple esta regla, porque te estoy diciendo que es el perro, o sea, el perro negro, ya te estoy dando una descripción, y te digo qué hace, dónde lo hace y cómo lo hace. Si tú alteras este orden, pues sí es posible, pero necesitas dominar las herramientas. Porque si yo pongo en el jardín corre rápido el perro negro, necesito poner entre el predicado y el sujeto una coma para que esto cobre sentido, porque si no parezco el Yoda, ¿no? O sea, cambiando la estructura. Y entonces, fíjate, en español específicamente, las palabras, hay palabras homófonas, que se escuchan igual, pero no significan lo mismo. Entonces, poner una H de más o no ponerla, le cambia totalmente el sentido a una oración. El manejo de los signos de puntuación también. Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Si tú le pones, por ejemplo, tienes que saber el uso de las comas, que nosotros mal aprendimos que era para respirar. Aquí le pones... A la hora de leer, respira. Exacto. Y no, las comas tienen una serie de funciones para hacer la numeración de elementos que forman parte de lo que le llamamos un campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Los elementos que conforman o que forman parte de un ramo. Vamos a pensar, ¿sabes qué? Fui a la ferretería y compré una pala, un serrucho, todos estos elementos van en coma. O los animales, ¿no? Exactamente. Y el punto y coma es cuando vamos a cambiar de categoría. Si tú no lo sabes, creas confusión en quien está leyendo tu texto. Y si tú pones entre, por ejemplo, las palabras hecho de echar y hecho de hacer, cambiamos totalmente el sentido. Y entonces dices, bueno, yo he hecho una buena labor y lo pones sin H, dices, ¿qué significa esto? O sea, no tiene sentido. O el perro está echado en el parque, con H de hacer, no tiene sentido. Entonces, estos pequeños detalles generan ruido. ¿Y qué pasa? En nuestro entorno y por la falta de prioridad que le damos a la ortografía, cometemos muchísimos errores, sobre todo en redes sociales. O sea, realmente a mí me pasa que hasta me arden los ojos cuando veo un que con K. Eso no existe, pero creemos que con eso hacemos una economía del lenguaje y no, lo que hacemos es alterar el lenguaje y de esa manera pues influye para mal en la estructura y por supuesto en el significado de todo lo que construimos y el mensaje no llega de manera eficiente a nuestro destinatario. Claro, o sea, y además, si queremos abreviar algo, también las abreviaciones llevan una regla, ¿no? O sea, no puedo abreviar lo que yo quiera. Las abreviaciones llevan una regla. Y ahorita justo que te escuchaba, pensaba en las escuelas, ¿no? O en nuestra propia educación, cuando nosotros íbamos a la escuela y nos enseñaban en español, ¿no? En ese momento se llamaba español. Ahora han cambiado de nombres las materias, pero en español era el artículo, ¿no? Cómo se iba estructurando una oración, que iba con el verbo, con el complemento, te enseñaban muchas cosas y que son cosas muy básicas, me parece, pero que cuando eres niño no entiendes para qué te tienes que aprender eso, ¿no? Entonces creo que valdría la pena que desde que somos niños, desde que aprendemos el uso del lenguaje, desde que aprendemos incluso a hablar, que vayamos escuchando, porque aprendemos mucho desde la escucha, el lenguaje, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño en casa, tengo que tener mucho cuidado en la forma en la que me dirijo, porque esos mensajes que yo transmita va a ser la forma en la que ese niño va a aprender a comunicarse, va a aprender a redactar y va a aprender a escribir, ¿no? Entonces, también valdría la pena
el poder en las escuelas, ¿no? Ahorita pensaba en poder decir, a ver, niños, esto les va a servir en la vida para esto, porque creo que te da otra, un niño de pronto pregunta, ¿y eso para qué me va a servir? Ah, pues te va a servir en la vida, sí, pero ¿para qué específicamente en la vida me va a servir? ¿En qué lo voy a emplear? ¿En qué lo voy a ocupar? ¿No? Entonces creo que valdría la pena que desde que los niños empiezan a balbucear, lo que escuchen, o sea, porque ya se están comunicando desde el balbuceo. Entonces, que aquello que escuchen sea aquello que sea un mensaje transmitido de forma correcta, de forma asertiva, de forma directa, y que lo que vean escrito, así todavía estén en el proceso de aprendizaje, sea una forma en donde el mensaje se está transmitiendo directamente, aunque yo crea que todavía no entiendo, ¿no? Porque decimos, los niños a esa edad no entienden. Y entonces, Cel, eso me lleva a pensar en qué valor tiene la comunicación en una empresaria, más bien, qué ventajas tiene que una empresaria sepa redactar. Una empresaria, ¿no? Una mujer que emprendió un negocio, que empezó a trabajar de forma independiente. ¿Cuál es la ventaja de que ella sepa redactarse? Mira, la principal función, bueno, la comunicación tiene muchísimos usos. Tenemos desde una comunicación interpersonal como la que tenemos nosotros, tenemos una comunicación corporativa que es entre empresas, una comunicación comercial, que todo va en función de quién es el emisor y quién es el receptor y por qué estamos estableciendo esta relación. Entonces, la situación en cuestiones empresariales, la ventaja que ofrece es que yo como empresaria le doy una esencia, una identidad comercial a mi emprendimiento y de ahí construyo desde la forma en que me comunico, desde la estructura en que generamos o cómo nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores y con nuestros incluso competidores o compañeros de sector, vamos a generar una serie de relaciones. Entonces, una emprendedora encuentra una ventaja porque le da una esencia específica a su negocio. ¿Qué sucede? Las cartas de presentación, las cartas de seguimiento, las cotizaciones y vamos a también incluso en la postventa. Tenemos que mantener un mismo estilo. Entonces, tenemos que especificar de qué manera generamos ese estilo. Por eso es tan importante que en los negocios partamos de que, uno, hay justamente esta intencionalidad. En comunicación vamos a identificar 4 intencionalidades básicas. Quiero informar, quiero educar, quiero entretener o quiero convencer. Y con base en esas 4 intencionalidades, yo voy a estructurar mi mensaje. Para una empresaria, tiene que elegir cuál es esa función y a partir de eso generar su comunicación. Entonces, si queremos hacer una buena comunicación, tenemos que considerar estas 4 intencionalidades. Claro que sí. Y es que entonces este tipo de comunicación, como bien lo dices, ¿no? Está presente en la vida profesional, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en si yo tengo que redactar una carta a una escuela porque un niño viene a consulta conmigo, si tengo que redactar un informe como más de tipo legal, ¿no? Con respecto a algún paciente que un juez necesite saber qué pasa con el niño, qué pasa con su parte emocional, ¿no? Necesito redactar cuando vendo mis productos, o sea, que son públicos totalmente distintos, ¿no?
y que lo que tengo que transmitir, creo que algo que me has enseñado mucho es el uso del lenguaje, que sea un lenguaje sencillo, que no, si es una revista científica, pues seguramente ocuparán otro tipo de lenguaje, ¿no? O incluso pienso en en lo de las noticias, ¿no? Que sacan cierto mensaje solamente, a qué público va dirigido y qué es lo que quieren transmitir de la noticia, pero cómo lo resumen ahí, ¿no? ¿Qué valor tiene la comunicación escrita en la vida profesional? Que creo que va muy relacionado, ¿no? Todo va muy conectadito. Precisamente la comunicación en la vida profesional radica en lo que hablábamos hace un momento. Yo tengo como profesional un campo de acción, pero me relaciono con alguien que no lo tiene. O sea, mi servicio se lo proporciono a alguien que necesita lo que yo doy. Y en ese sentido, lo que implica para mí comunicarme con otras personas es generar, en este caso, en el lenguaje escrito, es poder transmitirle estos resultados que espera de mí en sus términos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Me parece que es muy importante que nosotros tengamos muy claro que cuando nosotros como profesionales queremos transmitir algo, depende del momento de nuestra negociación, por ejemplo. Si lo que quiero es que me contraten, realmente lo que voy a utilizar es un discurso persuasivo, ¿ok? Oye, yo soy la mejor opción. Si ya me contrataron entonces, por ejemplo en mi caso, que soy comunicóloga, que me dedico a la comunicación escrita, yo tengo que abstraer qué es lo que quiere el cliente de mí y darle el resultado. Entonces, yo tengo que hacer ciertas preguntas estratégicas y se plasma en mis escritos. Y posteriormente, para darle un seguimiento, yo pues hago una labor informativa y también a veces tiene que ser divertida para que me identifiquen y entonces yo saber si el efecto de mis resultados profesionales fueron satisfactorios o tengo un área de oportunidad. Entonces, se ocupan todas las intencionalidades, pero tengo que saber estructurarlas según el momento. Y el error que a veces cometemos es que damos por sentado que el cliente ya sabe quién soy, qué hago, qué puede esperar de mí, cuáles son mis alcances y mis limitaciones y por qué el costo de mis servicios. Y todo eso se transmite a través de la comunicación y lo mejor es a través de la comunicación escrita, por ejemplo, en un contrato. Si no Una es cotización, ¿no? una También. cotización, así es, y incluso la carta de presentación. Entonces, si no tiene estos elementos, no estamos cumpliendo con la función que requerimos para que la contraparte diga, sí, tú eres mi mejor opción. Claro que sí. Y entonces, aquí viene una pregunta que me interesa muchísimo también. ¿Qué tan efectiva es la comunicación escrita para la higiene mental, no? Yo pienso cuando están en consulta conmigo y entonces yo les pido que escriban, ¿no? Que escriban muchas de las partes emocionales o que escriban un momento que quizá fue muy difícil, muy traumático, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectiva es esa comunicación escrita en la higiene? Fíjate que es sumamente importante en el sentido de que como nos obliga a hacer una estructuración de ideas, de pronto empezamos así como a hacer un engranaje que nos ayuda a entender de dónde viene la situación o por qué la sentimos. Mientras que no la logramos estructurar para poder transmitirla, tenemos un problema serio. Pero cuando logramos hacer esta estructura, como que hay pequeñas piezas que van cayendo en este rompecabezas hasta que tenemos un panorama más real y entonces a partir de eso ya podemos generar pues una idea para nosotros en nuestro diálogo interno, pero también para con los demás. Entonces creo que es una herramienta sumamente importante para poder gestionar emociones. Claro, Selene. Y por último, ¿qué ejercicios recomiendas para aprender a redactar? Sin duda, uno de los ejercicios primordiales que yo recomiendo es llevar a cabo un diario.
un diario en donde tú pongas qué haces, pero fíjate, que describas sin utilizar adjetivos. O sea, hoy me siento muy bien, hoy estoy bonita. No, di qué hiciste y cuáles son las características que hacen que tu cara luzca bonita. Puedes utilizar el adjetivo sí, pero después de haberlo explicado cuáles son las características. En el momento en que empiezas a relacionarte con tu acervo de vocabulario, dices, ay, pues me falta vocabulario porque no paso del güey, ¿no? O sea, este güey hizo, o sea, se trata de hacer una compilación mucho más amplia de vocabulario y entonces ahí empezamos a soltar la mano. No importa si está mal, no importa si te cuesta trabajo, es como un hábito, finalmente es un hábito. Entonces, a la medida que tú empiezas a escribir, llega un momento en que sueltas la mano y o sea, ya las ideas te salen. Y el ejercicio en redacción es primero una lluvia de ideas y posteriormente darle forma. Y al último le damos estilo. Quiere decir que aplicamos todas las técnicas para que siga con un esquema de redacción adecuado. Todo esto es diario, diario, diario. Por eso es tan importante que lo practiquemos conscientemente. Si lo hacemos de manera mecánica, nos perdemos. Hay que hacerlo conscientemente, tener un tiempo, un espacio para escribir de lo que tú quieras, de lo que te interesa, pero escribir. Así que bueno, y justamente eso es algo que vemos en el curso, en el taller que imparto, en donde les ayudo a entender el porqué de la redacción, porque cuando lo que decías, cuando la descontextualizamos, dices, ¿esta herramienta para qué me sirve? Pero si recuerdas, yo siempre se los enfoco para sus áreas de interés. Claro, justo, perdóname, Cel, justo eso recordaba, porque también recuerdo que me dijiste, escribe. Incluso de la tesis me dijiste, escribe. Y yo, ¿qué? Pero luego, ¿qué? Pues escribe. O sea, escribe, saca tu información y empieza a hacer este ejercicio de redacción. Y algo que tú ofreces mucho es de, ya está la redacción, ahora sí vamos a ver el sentido de la comunicación, haces un ejercicio de a ver para quién va dirigido, porque de eso va a depender el vocabulario. Y entonces nos invitas a esa parte y digo, yo todavía en ortografía no estoy tan bien, en gramática no estoy tan bien, porque también nos explicas esa diferencia gramática, ¿no? ¿A qué se refiere la gramática? ¿Por qué es tan importante la gramática? Esta parte de reglas de ortografía también nos las enseñas en el curso. Y entonces hoy quiero invitar a la audiencia, de verdad, parece, de repente le damos poca importancia, pero es súper indispensable, créanme, cuando estamos en la vida profesional y nos enfrentamos de repente a cierta labor que nos dejan. Por ejemplo, yo ahorita estoy redactando muchos informes, ¿no? Más hacia el lenguaje de los abogados, pero usando lo emocional, y entonces la importancia de transmitir el mensaje adecuadamente. Querida Cel, muchas gracias por esta información tan importante que nos transmites, y bueno, tan importante, por favor contacten a Selene, ella da talleres de redacción de forma grupal, ¿no? Porque en el grupo se puede alimentar muy bien y es muy poquito tiempo, o sea, realmente es muy poquito tiempo, pero muy sustancioso y todos los ejercicios que hace nos hace reflexionar de verdad. Muchas gracias, El. Y bueno, yo quiero pedirle a Dianita que nos traiga a mis queridas compañeras, a mi querida Mar. Nuestra querida Ana tuvo una situación, entonces, pero les dejó muchos saludos. Y bueno, Ana nos comentaba que en la vida profesional como contador es muy recurrente la entrega de informes financieros, dictámenes, explicación incluso del fundamento legal a los clientes. Y también algo que ella rescataba mucho es la elaboración en conjunto con un área administrativa de políticas internas o reglamentos laborales. O sea, fíjense la importancia del contador en una empresa, la importancia para el contador de la redacción
Y ella nos decía que por eso es tan indispensable contar con esta redacción adecuada, con algo que nos decía Cel hace un momento, sin tecnicismos o sin redundar, ¿no? O sea, ni más ni menos, justo lo que tengo que transmitir de una forma directa, ¿no es así, Mar? Sí, la verdad es que la comunicación, como ustedes lo han estado platicando, es importante, es fundamental, como por ejemplo en la consulta nutricional, ¿no? Cuando nosotros vamos a dar nuestras recomendaciones al paciente, me ha pasado, ¿no? A ver, vas a aumentar tu consumo de cereales. Y ellos en automático, cereales como, y se imaginan los cereales de cajita, ¿no? Estos de los del desayuno, a ver, no, nos tomamos una pequeña pausa y vamos a ir explicando, ¿no? Los cereales, pues podemos encontrarlos en el elote, en el arroz, en la tortilla, en la papa. Entonces ya les vamos explicando esta parte, que es muy importante. O también otro ejemplo es cuando les decimos, bueno, aumenta tu consumo de leguminosas. ¿Cómo te sientes como las leguminosas? Y se quedan, ¿no? Y yo, a ver, las leguminosas pueden ser los frijoles, las habas, las lentejas, bla, 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 garbanzos, ¿no? Y ya les queda un poquito claro. Y también cuando se les hace las recomendaciones escritas, también como ponerles entre paréntesis cuáles son. ¿Por qué? Porque esto en corto tiempo o a plazo, pues largo tiempo más no, ¿no? Ellos no se apegan a su plan. ¿Por qué? Porque se quedaron confundidos y muchas veces se quedan confundidos porque no preguntan, porque sienten que son preguntas tontas, que se van a ver mal, pero no, eso es parte de la educación nutricional. No solamente vamos a ver un plan en donde, como anteriormente lo habíamos comentado, lechuga con pechuga, no, también es educación nutricional, pero también hay que saberles explicar cómo llevar a cabo su tratamiento nutricional, ¿no? Porque esto no en conjunto el plan nutricional, la educación, la orientación, todo esto en conjunto va a hacer que el paciente pueda pegarse de una mejor manera a su plan nutricional y pues pueda lograr sus objetivos en corto, mediano o largo plazo, dependiendo de cuál sea. Claro, de hecho tú nos compartes mucho, Mar, en la consulta. Quiero comentarles que Mar da su consulta, hace un análisis y ella al siguiente día envía el menú. Pero es una redacción, o sea, porque nos dice cuánta cantidad de cada grupo de alimentos. Luego nos da un menú, ¿no? Nos redacta el menú. Luego nos da un recetario de cómo puedo hacer, cómo puedo yo elaborar esa comida de ese menú. Luego nos pone una lista del súper, nos redacta como qué tener en cuenta y qué cantidades para ir al súper, nos dice qué alimentos, no hay un cuadrito, me acuerdo muy bien, que nos dice qué alimentos debemos evitar, ¿no? De forma general. Abajo, si necesitamos una parte de estudios de laboratorio y abajo si necesitamos suplementación. Finalmente, nos habla de los equivalentes, ¿no? O sea, si tú no tuviste esto, por ejemplo, si la papaya hoy no la tuviste, ¿cuánto es el equivalente en melón? ¿O cuánto es el equivalente en manzana? ¿O por qué lo puedo sustituir? Entonces, realmente el uso de la redacción también lo vemos en nuestra querida Mar, en todo lo que nos transmite en nuestra consulta nutricional. Y bueno, en mi caso, redactar adecuadamente la historia clínica, el motivo de consulta, la entrevista inicial, las cartas y sugerencias que en ocasiones nos piden en las escuelas como psicólogos, ayuda a establecer una comunicación efectiva, evitar malentendidos, posibles errores al tomar decisiones. Estos errores vienen a ser muy trascendentales, por ejemplo, cuando algún paciente está en una situación legal, ¿no? O sea, tan importante en la redacción, más vital, porque tiene otras implicaciones. Y profesionalizar la propia escritura es una forma de mejorar las habilidades de comunicación y al mismo tiempo impulsar las relaciones interpersonales relacionadas con un pensamiento crítico y además la solución de problemas. En la psicología, la escritura se considera como un proceso de pensamiento y de descubrimiento.
Y bueno, queremos agradecerles haber estado el día de hoy. Queremos pedirles también que no dejen de hacer su donativo en Fundación Casaba Roots. Ustedes compran una bebida, hay 3 sabores, recuerdo el arroz con leche, recuerdo el flan de la abuela, el otro siempre se me olvida, pero ustedes van a ver que en esa bebida está el logo de Fundación Casaba Roots y está una imagen de un changuito, además que son bebidas muy ricas. Si tú quieres también aportar, puedes hacerlo ahí en caja, pides la cuenta, o sea, si tú dices, no, yo no quiero aportar a través de una bebida, yo quiero consumir mi bebida, pero además quiero hacer otra aportación, ahí en caja de Casaba te dan el número de cuenta donde tú puedes aportar desde un pesito lo que tú quieras. Y esto es para ayudar a los niños con cáncer. Entonces, bueno, queremos invitarlos en esta parte, ¿es así, Mar, de la campaña? Sí, así es, y pues agradecerles que hayan estado presentes el día de hoy y no olviden dejarnos sus comentarios. Gracias. Gracias. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos la próxima semana en este su programa Al Chile, Pláticas Incómodas para Vivir Feliz. Semana en Al Chile, Pláticas Incómodas para Vivir Feliz. Al Chile. Casaba Roots tenemos una fundación donde nuestra misión principal es alegrar los corazones, ya que estamos en la lucha contra el cáncer infantil, donde puedes donar desde $1 y nosotros lo convertimos en juguetes para llevar diversión a cada rincón. Si compras una bebida tendrás el poder de transformar una sonrisa. La fundación lo es todo porque brindamos amor. Cada hospital donde vamos se ilumina de emoción, distracción, además impulsar su bienestar. Los niños se entretienen y obtienen felicidad. Un armario de sorpresas hallarán en su lugar, y que las paredes pinten mundos por imaginar. Que la risa y diversión alegren su corazón. Queremos cumplir la meta y logren recuperación, para que juntos logremos esta misión. Casaba Roots agradece tu aportación. Presentado por GCI Radio. Protamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.